ACL. ¿Cuál es el significado de ACL? Access List, exactamente, ¿no? Access List. ¿Y para qué servirán las Access List? Tiene varios fines, en realidad. Los Access List se consideran la piedra angular del sistema del iOS de Cisco, porque no solamente sirven para lo que todo el mundo lo conoce, que es seguridad, ¿no? Sino sirve también para calidad de servicio y tiene otras aplicaciones interesantes, muy interesantes. Para diferentes funciones del sistema operativo y en un nivel avanzado se suele utilizar las listas de acceso. Nosotros vamos a ver hoy día básicamente desde su, digamos, su funcionalidad o el uso más común que se le suele dar a la lista de acceso, que es la implementación de un pequeño firewall dentro del router, ¿no? Las listas de acceso nos permiten implementar un pequeño firewall dentro de nuestro router. Ahora, este firewall, ojo, hay que tenerlo claro, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene sus limitaciones a nivel de performance, porque el router es un dispositivo creado para enrutar, no para funcionar como firewall, aun cuando se puede modelar para que funcione como un pequeño firewall. Y incluso a nivel de reportes y facilidad en la configuración también presenta algunas limitaciones. Para trabajar con un firewall en una empresa grande ya se prefiere el uso de otro tipo de dispositivos, ¿no? Bueno, ya no existen los PICs, ¿no? Pero hay otros dispositivos que han reemplazado a los famosos PICs, ¿no? ¿Cómo se llaman los routers, los firewalls de Cisco ahora, hoy, en la actualidad? ¿Cómo le llama a Cisco a sus firewalls? ¿No han escuchado sobre los ASAs, por ejemplo? Los ASAs Cisco tiene soluciones eh, que son ya, digamos, específicas para trabajar como firewall, ¿no? Más potentes y cuyo trabajo primordial específico es la de cumplir el aseguramiento de la red, ¿no? Y bueno, cada vez ahora con las soluciones que han aparecido, ¿no? Como los UTMs, ¿no? Soluciones para unificación para gestión unificada de amenazas. Cisco también está generando variantes para cubrir ese espacio. Muy bien, lo que vamos a ver nosotros entonces es cómo con un router implementar un firewall, pero hay que entender de que es para empresas pequeñas, medianas, ¿no? Cuando la empresa es grande es preferible comprar un firewall mismo, un equipo, un ASA, por ejemplo, de Cisco, cumpliría esa función específica y estaría preparado para funcionar como firewall. Una empresa mediana, pequeña, estamos hablando pues desde 10 computadoras hasta por ahí 80, 100 computadoras. Pero empresas grandes estamos hablando de 300, 500, 1000, 5000, 10.000 computadoras, 10.000. Ya esas empresas necesitan equipos pues hechos digamos, a medida de los requerimientos, ¿no? Mucho más exigentes. Vamos a ver hoy día cómo se puede usar una lista de acceso para implementar un pequeño firewall dentro de nuestro router. Hay que saber algunas cosas, ¿no? Existen dos tipos de listas de acceso. Tenemos listas de acceso numeradas y listas de acceso nombradas, ¿no? O sea, que usan, algunas se crean con base a nombres y otras en base a números. También debemos de saber que se puede identificar la lista de acceso también de otra manera por listas de acceso estándar y listas de acceso extendidas. Este tipo de clasificación por nombre o por número no genera una gran variante, ¿no? Básicamente la forma como lo llamas con números o lo llamas con nombres. Es más fácil recordarla por nombre que por números, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿No? La lista de acceso 105, ¿para qué servía la lista de acceso 105? Pero si dice la lista de acceso bloqueo de entradas, ya más o menos te puedes, por el nombre, tener una idea de para qué has creado esa lista de acceso. Entonces, en la práctica suele ser más útil crear la lista de acceso nombradas, pero sin embargo, por otra parte, las listas de acceso numeradas son las que normalmente la mayoría domina antes que las listas de acceso nombradas. En cambio, la lista de acceso estándar y la lista de acceso extendida sí tienen una diferencia significativa en, digamos, las capacidades que te ofrece cada una de las listas. La lista de acceso estándar solamente sirve para, ¿cómo se puede decir? Identificar tráfico en base a la dirección de origen, ¿okay? En base a la fuente de la información. Si el router recibe un paquete
y utiliza para el cotejo una lista de acceso estándar, esa lista de cotejo va a utilizar como principal parámetro de comparación la dirección de origen, la fuente de la información. No le interesa realmente o no le permite esa lista de acceso estándar cotejar hacia dónde va, a qué puerto va, a qué servicio va, si es web, si es HTTP, si es DNS, si es POP, si es SMTP. Es algo que en la lista de acceso estándar no se puede controlar. La lista de acceso estándar solamente controlan el tráfico en función a las direcciones de origen. Por eso se llama estándar, es bastante básica también. En cambio, la lista de acceso extendida te permite controlar el tráfico en función de dónde viene, a dónde va, qué servicio es el que está usando, ¿no? Tiene otros parámetros más interesantes para el control de ese tráfico. Otro punto importante, no, bueno, vamos a ponerlo aquí. Lista de acceso estándar se basa en la dirección de origen. Se basa solo. ¿Qué más? Vamos a ponerle el control de tráfico. Se basa solo en la dirección de origen. El control de tráfico se basa en la dirección de origen, puerto de origen, dirección destino, puerto destino e incluso el protocolo, ¿no? El tipo de protocolo que se va a utilizar o servicio. Entonces es mucho más completo. Otro punto importante, la regla que hay que conocer aquí es una regla base para poder configurar listas de acceso, es las listas de acceso estándar deben configurarse, esto viene incluso en las preguntas del examen también normalmente, deben configurarse lo más cerca posible del destino. Y las listas de acceso extendidas deben configurarse lo más cerca posible del origen. Esto vamos a verlo en la práctica. Ahorita quizás no se entiende muy bien lo que estoy poniendo, pero es una regla muy importante para la configuración de la lista de acceso. Regla para la configuración. Es un parámetro que debemos tener en cuenta. Otro punto importante es las listas de acceso deben configurarse en las interfaces, ¿no? O mejor dicho, se configuran en las interfaces. Las listas de acceso se configuran en las interfaces. Me toca un puerto. Las access lists se configuran en las interfaces. Ok, es decir, puede configurarse aquí en FA00, en FA01 o en serial 000 en las interfaces del router. Una lista de acceso no es simplemente asignarla al router 1, sino es al router 1 en su interfase 00 o al router 2 en su interfase serial 0000 o su interfase fase eternal 01. Las listas de acceso se van a configurar dentro de la interfaz, se van a asignar a una interfaz, mejor dicho, ¿ya? Ahora vamos a recordar el concepto de máscara de Wildcard. La máscara Wildcard se va a usar también aquí para la configuración de las listas de acceso. Las máscaras Wildcard nos ¿no? Nos va a permitir comparar el tráfico, ¿no? Nos permite establecer qué bits, ¿no? Nos permite establecer qué bits queremos comparar. ¿Okay? Para eso sirve la máscara Wildcard, para decir qué bits queremos comparar. Porque cuando un paquete llega al router, este router lo va a comparar con su lista de acceso. Digamos que este es un mensaje que quiere pasar de esta red
a esta otra red. Entonces el mensaje llega al router y el router dice: un momento, tengo listas de acceso, así que voy a comparar a ver si este paquete debe pasar o no debe pasar. Y para la comparación se utilizan la máscara Wildcard, porque es la que me dice cuáles son los bits de esa dirección IP que debo compararlos. Si, por ejemplo, me dice que los primeros 15 bits se van a comparar, comparamos los primeros 15 bits del paquete con mi regla, y si coinciden, deberé tomar una decisión: ¿pasa o no pasa? ¿Correcto? Vamos a hacer una analogía con esta información que hemos visto para entender un poco cómo trabajan las listas de acceso. Es una analogía que es muy comúnmente utilizada, pero es un punto aparte. Vamos a hacer acá una división. Esta es una analogía que se utiliza un poco para entender cómo funciona la lista de acceso. El router viene a ser como un policía de tránsito, ¿no? Como un sheriff o como un vigilante que está parado en una puerta y él debe decidir si el tráfico debe cruzar o no debe cruzar la puerta, si debe salir o no debe salir. Entonces, este vigilante, policía, ¿no? Este guardián debe hacer cumplir a rajatabla una lista de cotejo que se le asigna y le dice las características de quiénes pueden pasar y quiénes no pueden pasar. Entonces, supongamos un escenario de la vida real, ¿no? Digamos que todo va perfectamente en este curso, aprueban, llega la Navidad, todos están contentos y preparan la fiesta de graduación. Entonces alquilan una discoteca y contratan un guardia de seguridad para que controle el acceso a la fiesta, ¿no? Entonces el guardia de seguridad no los conoce porque es una persona que acaban de contratar, así es que simplemente ustedes van a decirle: mire, vamos a darle una lista aquí, ¿no? Para que usted pueda, la lista de invitados, para que usted vea quiénes pueden pasar y quiénes no pueden pasar, ¿no? Pero digamos que como medida adicional, sabemos que puede llegar algunas personas, ¿no? La puerta a veces está expuesta hacia la calle y podría llegar algunas personas que quieran colarse. Entonces el guardia deberá tener alguna reacción, ¿no? Entonces, digamos que se le da la siguiente lista. Usted va a revisar primero si la persona que llega se encuentra, dice, si se encuentra en la lista de invitados, que pase, por ejemplo, ¿no? Otra regla podría ser, ¿qué pasa si no está en la lista de invitados? O sea, digamos que no se cumple esta regla. Bueno, si es una señorita, que pase, ¿no? Si es un caballero, no pasa. ¿Correcto? Esa podría ser la lista de acceso para este vigilante. Entonces llega, a ver, usted está en la lista de invitados, ah, sí, muy bien, adelante. Sea hombre o mujer, igual si está en la lista, pasa, porque la fiesta es de la promoción. Pero llega alguien que no está en la lista, entonces él coteja la siguiente regla, dice: ah, es una señorita, bueno, adelante, puede pasar. Pero si es un caballero, no, que no pase, porque aquí los chicos mandan orden de que ellos quieren ganarse con toda quieren acaparar la fiesta y solamente van a dejar entrar chicas adicionalmente, ¿no? ¿Qué pasa si es que no se cumple ninguna de estas reglas? Podría haber aquí, porque no vaya a ser que siempre hay por ahí alguna tercera posibilidad, ¿no? Entonces, para evitar problemas, ¿no? La regla predeterminada, por si acaso, es no pasa. Nunca falta, ¿no? Algún caso medio dudoso, entonces habría una regla ahí predeterminada que en cualquier caso intermedio, ¿no? Que no se sepa si es uno u otro, entonces no pasa, ¿no? Esta regla predeterminada quiere decir cualquier caso, si no se cumplió ninguna, no pasa. Ahora, ¿qué pasaría si por error, al momento que alguien se le dice: ok, vas a escribir esta lista y se la vas a dar al vigilante? Pero ¿qué pasa si por error a alguien se le ocurre ponerlo así?
¿Cuál sería el resultado al final, a las 2 de la mañana, cuando ya la fiesta está en pleno apogeo? ¿Habrá algún chico dentro de la fiesta? Nada, habría puras señoritas en la fiesta, ¿no? Porque cuando el vigilante llega, el coteja dice, pero usted es caballero, no, pero acá dice que no puede pasar. No, pero yo soy invitado, no, pero acá dice que el caballero no pasa. No va a cotejar la siguiente lista, porque la primera regla ya te filtró. Correcto, entonces el orden importa. ¿Okay? Esa es un poco la conclusión. El orden importa. La lista de acceso se ejecuta de manera secuencial. Secuencial, digamos, y en orden, ¿no? Entonces, las listas de acceso se ejecutan en forma secuencial y en orden. Punto importante. Las listas de acceso se ejecutan en forma secuencial, es decir, una tras otra, y en orden. En el orden que las ingresaste, en ese orden se van a ejecutar. Por eso es muy importante tener en cuenta estos dos puntos, ¿no? Si tú ingresas a la lista de acceso en un orden errado, el resultado que vas a tener no va a ser el esperado. Igual pasa acá con los paquetes. Cuando tú dices, estos paquetes pasan, estos paquetes no pasan, esto sí, esto no. Si ingresas de manera equivocada, en el orden equivocado de las reglas, al final de repente vas a tener un resultado que no es el que estás buscando. Y ese es el error más común que se suele cometer, ¿no? El orden en la configuración de las listas de acceso. Así es que hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Vamos a ver ahora, decíamos que la máscara Wildcard permite establecer qué bits queremos comparar, así que vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si colocamos esta dirección de red 1.0 y le agregamos esta máscara Wildcard 0.0.0.255, ¿qué quiere decir? La máscara Wildcard permite establecer qué bits queremos comparar. Muy bien. Los bits que están a 0 son los bits que deben compararse. Los bits que están a 1 no serán comparados. Si la comparación, si existe coincidencia, ¿no? Existe coincidencia de todos los bits comparados, el resultado será verdadero. Y ahí está resumido, esa es la clave. Así se tiene que interpretar una máscara Wildcard. Permite establecer qué bits queremos comparar primero. Bueno, acá, ¿cuántos bits tiene una máscara Wildcard? 32. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos ceros hay acá? 24. Los primeros 24 bits son los bits que tienen que compararse. ¿Por qué? Porque los que están a 0 son los bits que nos interesa comparar. Los que están a 1 son bits que no nos interesa comparar. Entonces, vemos esta dirección IP y decimos, ¿cuáles son los bits que nos interesa comparar? Los primeros 24, es decir, 192, 168.1, hasta ahí. ¿Qué dice? Si existe coincidencia en esos primeros, en todos esos bits, en todos, entonces se dice, ok, aquí se ha producido una coincidencia. Como acá, que decíamos, ¿no? Es un caballero, allá, si es caballero, si hay una coincidencia, aplico la regla. Independientemente de que se dé la coincidencia, hay dos opciones, pasa o no pasa. Pero para tomar esa decisión, para llegar al punto en el que tú vas a tomar la decisión, pasa o no pasa, tiene que haberse producido una coincidencia. Eso es clave, ese es el orden, ¿okay? Aquí no hay decisiones si es que no hay una coincidencia finalmente. A menos de que se establezca esta regla que vamos a comentar en un momento. Muy bien. En nuestro ejemplo, ¿no? En nuestro ejemplo, entonces, cuando un paquete llega, se compara la dirección IP con la máscara Wildcard y se dice, a ver, este paquete que viene de la dirección IP 192.168.1.33, vamos a compararlo con esta regla, ¿no? Y si es que los primeros 24 bits son iguales, entonces sí, se ha producido una coincidencia. ¿Qué hay que hacer? Nosotros tenemos que establecer, ¿no? Una vez que se
produce una coincidencia, aquí en inglés se dice se produce un match, ¿no? ¿No? Se produce un match, entonces el router debe tomar una decisión: permit o deny, ¿no? Denegar. Eso, al momento que nosotros lo configuramos, le decimos: si coincide, permitir; si coincide, denegar; si coincide, permitir; si coincide, denegar. Nosotros vamos a tomar esa decisión. Hagamos un ejemplo para juntar un poco todo lo que estamos mencionando, que son varios conceptos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ejemplo de configuración de Access List numérica estándar. Okay, de Access List numérica estándar. ¿Qué hay que saber sobre la lista de acceso numéricas estándar? Primero, para el protocolo IP versión 4, las listas de acceso estándar se encuentran en el rango de 1 a 99. Ese es el primer rango. En realidad hay otro rango un poco más grande, pero vamos a centrarnos en este para hacerlo más sencillo. Como ya les dije, en el CCNA4 van a llevar nuevamente el tema de lista de acceso y se va a profundizar un poquito más todavía. Pero la lista de acceso estándar se encuentra en este rango de 1 a 99. Vamos a hacer el ejemplo. Digamos que tenemos un router, dos switch, conectados. Vamos a poner aquí una computadora, dos computadoras, tres computadoras. Y una red 92.168.1.0/24, la red 1 y la red 2. Y coloquemos la configuración de ese router. Router 2. Enable, configure terminal. Vamos a poner el nombre, OSR2. Interfaz fase Ethernet 0/0. IP address 192.168. Vamos a ponerle la primera. No shutdown. Y la interfaz fase Ethernet 0/1. ¿Correcto? No shutdown. Copiamos esto y lo ingresamos a nuestro router. Ya está. Ya está configurado el router. Hasta ahí debería enrutar. Vamos a probar si enruta, ¿no? Primero probamos que esté trabajando normalmente. 192.168.1.11, 192.168.1.1. Vamos a poner aquí otra IP. 192.168.1.211, 192.168.1.1. Y aquí 192.168.1.2.11. Muy bien, hacemos ping. Por el proceso de ARP sabemos que se va a perder el primer mensaje, pero después llega sin problemas, ¿no? Hay comunicación, el router está haciendo su trabajo. Ahora vamos a crear una lista de acceso con el objetivo de filtrar y de que el tráfico solamente de la PC 0 sea bloqueado y que no pase hacia la red 2, pero PC 1 sí. ¿Okay? Una primera lista muy sencilla. Entonces, ¿cómo sería? Primero, en modo de configuración global, creamos la lista de acceso, esa lista que estábamos indicando, ¿no? Entonces, el comando es access list. Eso es lo primero, access list. Luego viene el número. El número puede ser 1, 2, 3, 4 hasta 99. Vamos a crear el número 1. Luego, la regla, ¿qué queremos aplicar? ¿Permitir o denegar? Lo que estamos pidiendo es denegar. ¿No? Denegar. Vamos a bloquear el tráfico de PC0.
Y como esta es una lista de acceso estándar y la lista de acceso estándar solamente se basa en el tráfico de origen, entonces tendríamos que decirle cuál es la dirección IP origen que queremos bloquear. 192.168.1.11, ¿no? Entonces, ¿qué pondremos en la máscara Wildcard para poder, digamos, comparar los 32 bits? Porque queremos que sea exactamente igual todo, ¿no? Que haya una coincidencia. 0.0.0.0. Esa máscara Wildcard va a comparar todos los 32 bits de esa dirección. Esa sería la máscara Wildcard. Y eso es todo. Esta es una lista de acceso numerada estándar que deniega todo tráfico que provenga de este origen. Ya está la lista de acceso creada. Ahora tenemos que aplicarlo en una interfaz. Vamos a dividir esta ruta, tiene dos, así que vamos a dividirlo acá. ¿En cuál de las dos interfaces vamos a aplicarlo? ¿La que está más cerca o la que está más lejos del destino? ¿Qué dice la regla? Regla para la configuración. Las listas de acceso estándar deben configurarse lo más cerca posible del destino. Entonces, según esa regla, lo más cerca posible del destino, si este es el origen, lo más cerca posible del destino sería esta de acá. Aquí vamos a agregarla, ¿correcto? Otra cosa más. ¿El mensaje en qué sentido va? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Va en este sentido, ¿no? El router es atravesado en este sentido. El paquete entra desde PC0 y sale hacia PC2. ¿De acuerdo? Entonces, hay algo que tenemos que identificar acá. En este puerto podríamos decir que está entrando o está saliendo. Entrando, entonces este es in. Y en este puerto, ¿está entrando o está saliendo? Saliendo, este es out. ¿En cuál de los dos vamos a configurar? En out. En fase Ethernet 1, perdón, que está en modo saliente en este ejemplo. Entonces, vamos al puerto interfaz fase Ethernet 0/1 y decimos IP access group, y aquí indicamos el número de la lista 1, y lo único que falta acá es indicar en qué sentido, de salida o de entrada. De salida, out. Ese es el procedimiento que debemos de seguir para configurar la lista de acceso. Obviamente que tendremos que hacer más ejemplos, ¿no? Pero es un primer ejemplo. Analizamos de nuevo. Se configuran las interfaces tal cual ya estamos acostumbrados. Creamos la lista de acceso. Es numerada. La palabra es access list. El número entre 1 y 99, porque es estándar la que estamos indicando. El permiso, ¿va a servir para denegar o para permitir? La dirección IP que vamos a comparar y la máscara Wildcard que nos dice cuántos bits queremos comparar de esa dirección IP. Si se cumple, al momento que el paquete llega, si coinciden los 32 bits con los bits que vamos a comparar, se deniega. ¿Correcto? Se deniega. Esta regla se va a utilizar solamente en el puerto fase Ethernet 01 para los paquetes que salen, no para los paquetes que entran, sino para los paquetes que salen, que es el caso de este mensaje que estamos bloqueando que va a ir hacia PC2. Solamente hay algo más. Hasta ahí ya está nuestra regla correctamente configurada, pero ojo, existe una lista de acceso predeterminada, ¿no? Diríamos una lista de acceso por defecto al final de la lista. Esta lista es invisible y la regla es denegar todo. ¿Okay? Hay una lista de acceso invisible, o sea, en nuestra lista que acabamos de crear, que tiene una regla, esta lista que acabamos de crear con una regla, tiene una regla al final, ¿no? O sea, al final de toda lista hay una sentencia, digamos, ¿no? Existe una sentencia, perdón. Una sentencia por defecto al final de la lista, ¿no? No puede ser una lista al final de la lista. Existe una sentencia al final de todas las listas de acceso que dice denegar todo.
Es como, volvemos a nuestra analogía aquí, es como esta regla. Es como que esta regla es invisible. Sin que tú se la indiques acá al vigilante, él debe saber que cualquier caso, si no se cumplió ninguna de mis reglas, yo no dejo pasar a nadie. ¿Correcto? Lo mismo pasa con el router. Si tú activas la lista de acceso en un puerto, entonces tu lista de acceso tiene una serie de secuencias, ¿no? De líneas de configuración, y si ninguna de ellas cumple con la coincidencia, entonces el router automáticamente bloquea ese tráfico. ¿Qué es lo que va a pasar acá entonces si usamos ese criterio? Dice, cuando llega un paquete, él ve si se cumple esta coincidencia. Si se cumple esta coincidencia, lo bloquea. Cualquier otro caso, también lo va a bloquear. ¿Correcto? Cualquier otro caso también lo va a... Conclusión, ningún paquete va a salir por ese puerto. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esa regla. Entonces vamos a poner aquí access list 1, porque seguimos en la misma lista. Permit. Y le ponemos, bueno, si quisiéramos que todas las redes puedan salir, sería 0.0.0.0 y 255, 255, 255, 255, 255. Lo que quiere decir que esto es como decir any, todos. 000, 255, 255, 255, quiere decir que yo no voy a comparar ningún bit. Cualquier otro paquete debe cumplirse con esta regla. En lugar de estar escribiendo esto, ¿no? existe una interpretación, ¿no? Una palabra clave que reemplaza esto. En vez de poner 0.0.0.0 con máscara Wilcar 255, 255, 255, que significa todas las direcciones IPs, se escribe any. La palabra reservada any nos va a ayudar mucho para simplificar tantos números. Así como para esta regla existe la palabra reservada host. Podríamos haber puesto access list 1 de any host y poníamos la IP y ya no poníamos el 0.0.0.0. Pero vamos a ir probándolo poco a poco. Entonces, dejémoslo así, aquí con la palabra clave any. Ya, es más fácil usar any. Aprender a usar any es mucho más sencillo que estar recordándose tanto número. Muy bien, ahora sí nuestra lista de acceso dice, si es que llega este señor, bloquea. Cualquier otro caso, pasa. ¿Ok? Cualquier otro caso pasa. Vamos a aplicar la lista de acceso. Es un signo raro ahí. Y bueno, un segundo. No hay energía en este puerto. Acaba la energía. ¿Puedes ajustarlo aquí abajo? Un toma corriente. Aquí abajo mismo. Okay. Aquí mismo. Ya está. Ahora, ahí está. Ya, continuamos. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer las pruebas. ¿Correcto? Vamos a hacer las pruebas aquí. Ping 192.168.2.11, ¿no? Dice aquí destino inalcanzable. Ese es un mensaje que ya nos está respondiendo al router, indicándonos de que no va a entregar el mensaje. Si hacemos el mismo ping desde esta otra PC, ahí sí llega. Correcto, ven como el router ahora está filtrando el tráfico, ¿no? Solamente está dejando pasar el tráfico proveniente de cualquier dirección IP menos de esta, porque si se cumple la primera regla dice bloquear. ¿Cómo podemos ver en el router que se cumplió, que se produjo ese match? El comando show, ¿no? Show, bueno, para ver las listas de acceso que hemos creado, show access list, por ejemplo. Show access list nos muestra, efectivamente, hemos creado la lista de acceso 1 y tiene dos líneas. La primera línea dice denegar, y se puede ver que aquí se han producido 4 coincidencias, porque el ping envió 4 mensajes y los 4 se produjeron y se bloqueó. Ese es para el ping que envió la PC0, 4 denies, los 4 paquetes fueron bloqueados.
Y el 4 matches que vemos abajo es para el pin que envió PC1 porque se cumplió el permit que decía que cualquier otro paquete debe pasar. Si enviamos de nuevo acá, ahí va, 4 más. Y volvemos a hacer cuál debería incorporarse, cuál incrementarse, el permit o el deny. El permit, ¿no? Entonces, está, ahora hay 8 coincidencias con permit. Entonces un comando clave es show access list y otro comando es show IP interface, por ejemplo fase ethernet 0/1. ¿Para qué sirve esto? Para ver si esa interfase tiene configurado alguna lista de acceso y en qué sentido. Show IP interface fase ethernet 0/1 y acá ves lo que te dice, tiene outgoing access list 1. La lista de acceso de salida es la lista 1 y de entrada no tiene configuradas listas de acceso. Y aquí entonces concluimos lo siguiente. Una lista, es posible configurar una lista de acceso por cada protocolo, por cada interfaz, por cada sentido, entrada o salida. Esta es otra regla. Estas son estas pequeñas, vamos a poner aquí, estas pequeñas notas que estamos haciendo aquí son tips porque son normalmente parte de preguntas que vienen en los exámenes, en el examen de su examen de TACAT que van a dar, por ejemplo, la próxima semana. Es lo que normalmente se suele preguntar, ¿no? Información relacionada sobre la lista que viene al final, ¿no? Predeterminada, la denegación predeterminada, o podría venir un ejemplo en el que diga, acá mismo, en este router, considerando esta afirmación, ¿cuántas listas de acceso máximo se pueden configurar en el router? 2, 4, 8, 99. ¿Cuántas listas de acceso? Observen ahí, dice. Es posible configurar una lista de acceso por cada protocolo, por cada interfaz, por cada sentido. Los sentidos son entrada y salida. Los protocolos pueden ser IPX, IP versión 4, IP versión 6. Digamos que está configurado con IP versión 4 nada más. ¿Cuánta lista de acceso máximo podríamos configurar en ese router? 2. 2 por cada puerto, ¿no? Y como el protocolo es solamente IP versión 4, efectivamente es 2 por cada puerto. 4 en total, ¿no? En este puerto hay una lista de entrada y una lista de salida. No se puede hacer más. Una de entrada y una de salida. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un protocolo. Y como tenemos dos puertos, es una entrada, una de salida, una de entrada, una de salida, serían 4 listas de acceso al máximo. Si la pregunta dijera, en este router que está configurado IP versión 4, IP versión 6, ¿cuántas listas de acceso podríamos tener? Sería 8, ¿no? Exacto, 8. Una lista de entrada para IP versión 4, una lista de entrada para IP versión 6, una lista de salida para IP versión 4, una lista de salida para IP versión 6 y lo mismo en cada puerto. Correcto, hay preguntas que vienen así, de ese tipo también, así que ténganlo en cuenta por esta limitación. Lo que quiere decir de que esa lista que hemos creado uno, si se asigna de modo saliente ya no se puede agregar más listas. Si quieres más reglas dentro de la misma lista, sí, pero no más listas. Una sola lista por sentido, por puerto. Muy bien. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo con la máscara Wildcat. Vamos a borrar. ¿Cómo se borra la lista de acceso? Para borrar lista de acceso, usar el comando no access list 1 y eso es todo. Bueno, acá vamos a ponerle el número de lista. No access list 1 y el número de la lista. Con eso se borra. Con eso se borra. Otro ejemplo de máscara Wildcat. Si el requerimiento fuera, ¿no? Se requiere, se reemplaza esto. Vamos a poner el ejemplo real. Este sería
por ejemplo, no access list 1, ¿no? Si se requiere bloquear o permitir, ojo, no permitir solo el paso de la primera, las primeras, solo paso para las primeras 128 direcciones IP de la red, ¿no? O sea, para la mitad, ¿no? Para la mitad. Entonces, ¿cuál sería la lista de acceso? ¿Cuál sería la lista de acceso? Sería la siguiente, ¿no? Access list, vamos a crear otra, 2. Dice permitir, entonces ponemos permit, ¿no? Permit. Y la red 192.168.1.0. Y ahora una máscara wildcard que te diga la primera mitad, ¿no? Porque dice permitir solo la primera mitad. Una máscara wildcard que diga solo la primera mitad. Entonces, definitivamente la red nos quiere decir que acá, ¿no? 3 ceros. Pero en el cuarto octeto, ahí es la pregunta, ¿cuánto vamos a poner? ¿Cómo se realiza esto? Quizás alguno por ahí ya tiene la respuesta, pero vamos a hacerla detalladamente aquí. Cuando nos piden un rango, ¿no? Cuando, vamos a poner aquí, instrucciones para determinar máscara wildcard. Cuando se pide un rango de direcciones, debemos colocar la primera y última dirección del rango para determinar cuál debe ser la máscara wildcard, como se muestra en el siguiente ejemplo. Acá, enter, enter, un enter más. Ejemplo. La primera de esa mitad sería 192.168.0.0. Esta es la primera. Y la última sería 192.168.0, perdón, .1.0 y .1.127, ¿no? Ahí están las primeras 128. Queremos una máscara wildcard que nos sirva para poder comparar solamente esta cantidad de bits. ¿Qué sabemos? El último octeto, el octeto diferente, el octeto distinto, lo pasamos a binario. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y 127 en binario es 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? Miramos los dos, el primero y el último. Y decimos, ¿cuántos bits son iguales? Mientras que los primeros 25 bits sean idénticos, estaremos dentro del rango, ¿no? Los demás bits no nos interesa, puede ser cualquier combinación posible porque está dentro del rango. Entonces, mientras los primeros 25 bits sean idénticos, estamos dentro del rango. Entonces nuestra máscara wildcard debe comparar los primeros 25 bits. Tomar como base la primera del rango y comparar los primeros 25 bits. ¿Cuál sería entonces el ejemplo acá? Lo que tendríamos que poner, la primera dirección del rango, y 25 es 25.0 sería ¿qué número va acá? 128, 127. No, vamos a escribirlo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es el número de la máscara wildcard. ¿Cuánto vale esto? 127. Ojo ahí, no se confundan con la máscara wildcard. 127. Porque son 25 ceros. Y los unos van a la izquierda.
Entonces la máscara Wilka sería 127. Otro ejemplo, porque acá si no se practica esto no se... Otro ejemplo. Se requiere permitir solo los primeros 16 o las primeras 16 direcciones. Y a ver, está sencillo. ¿Cuál sería? Access list. Vamos a ponerle el número 10, permitir. ¿Cuál es la primera del rango? 192.168.1.0. Y ahora, otro ejemplo es ese. Solo las primeras 16. ¿Cuál sería? ¿Cómo se escribiría el número 16 en binario? No, perdón, esto va de 0 a 15, las primeras 16, de 0 a 15. ¿Cómo se escribe 15 en binario? 1 más 2 más 4 más 8, 15. Tenemos que comparar entonces, tomamos la primera del rango como base y comparamos con ¿cuántos ceros? 28 ceros. Y 28 ceros y 4 1 se escribe 0.0.0.15. Hasta ahí es una pequeña coincidencia, ¿no? Porque justo se repite el último número con el último número del rango. Hagamos un tercer ejemplo. Son en total 28 bits que deberían de coincidir. Si coinciden estos 28 bits, quiere decir que estamos dentro de este rango. De 0 aquí. Otro ejemplo, con una pequeña variante para que eliminar ahí, ya debe estarse formando de repente alguna idea de que siempre va a haber una coincidencia ahí. Pongamos access list, se requiere permitir el rango de 192.168.1.32 hasta 192.168.1.63. Perdón, 61. 61 no, 63 está bien. ¿Cuál sería la máscara Wilka? Ponemos acá, siguiente ejemplo. El primero del rango es 32. 32 tiene uno aquí, 32. Y el último del rango es 63. 63 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Correcto? Es 63. Quiere decir que ¿cuántos bits deben ser idénticos? 27, ¿no? Estos 27 deben ser iguales. Quiere decir que nuestra máscara Wilka tiene 27 ceros y 5 unos. ¿Cuál sería entonces la access list? Ponemos la primera del rango, 32, y la máscara Wilka sería 0.0.0.31. No, sería 0.0.0.31. Esa sería la máscara Wilka. Vamos a escribirla acá. Si es que por ahí no ha quedado todavía muy claro, esto sería así, ¿no? 0.0.0.0.0001111. Esa es la máscara Wilka. Esa sería la máscara Wilka. Aquí, ¿cuál sería la máscara Wilka? Nos interesa solamente comparar. Vamos a dejar aquí un espacio. 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y acá la máscara Wilka. Porque el 0 representa los bits que nos interesa comparar, ¿no? Y el 1 los bits que no nos interesa comparar. Entonces, ¿cuáles son los bits que queremos comparar para ver si efectivamente ese paquete está dentro de este rango? La máscara Wilka nos lo dice por la cantidad de ceros que le colocamos. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1, 1, 1.
Esas serían las máscaras Wilker. Convertido en decimales son los números que hemos usado acá en los ejemplos. Hay que practicarlo ahí en el campus, ¿no? En la información en línea tienen ahí material para practicar más con la máscara Wilker, ¿eh? Pero la máscara Wilker puede generar confusión si no hay práctica, porque hay algunas ideas que tenemos predefinidas por las máscaras de subred. Por ejemplo, hay una máscara Wilker que sea de preferencia. De preferencia no, la máscara Wilker debe capturar el rango que tú estás buscando. Depende del rango que te solicitan. Hay una pregunta que me he encontrado, me dan un montón de redes y dicen que máscara Wilker es Ah, más eficiente. más eficiente, sí, más eficiente, sí. La más eficiente es la que se ajusta más al rango, ¿no? Porque, a ver, podríamos tener, a ver, por ejemplo, habría para este, me dicen, si me dijeran, ¿no? Se tiene que permitir el paso de las primeras 64 IPs. Ya. Vamos a poner el ejemplo puntualmente, el que has mencionado, ¿no? Se pide permitir el paso desde la IP 192.168.1.64 hasta 192.168.1.127, por ejemplo. Dicen, queremos este rango. Digamos que queremos este rango. Si uno sabe cómo calcular la máscara Wilker, ¿no? Nos va a salir ahí una máscara, vamos a tomar la primera del rango y la máscara Wilker va a ser finalmente 0.0.0.63. Esa es la más eficiente. Pero en la pregunta que tú estás mencionando te ponen alternativas, no te dejan que tú la calcules. Y en las alternativas te ofrecen opciones. Si aparece la 0.0.0.63, o sea, esa es, porque es exactamente lo que necesitas. Pero podría ser que no esté la 0.0.0.63, tú dices, no está la respuesta. Pero te dicen cuál sería la más eficiente. La más eficiente es la que más se acerca al rango. Ejemplo, podría estar la 0.0.0.255, lo cual efectivamente tiene un rango más grande, lo que quiere decir que se va a cumplir la regla que tú pides, pero incluso hay algunas IPs que tú no quisieras considerar que de todas maneras van a estar ahí. Podría estar la 0.0.0.127, ¿no? Y de repente la que tú estás buscando no está, pero están estas otras dos que también cumplen, porque también capturan el rango que tú quieres, pero incluso un poco más grande. Entonces cuando dice la más eficiente es la que más se acerca. ¿Cuál de las dos sería? La 127 sería la más eficiente, en teoría, ¿ya? Porque no, digamos que no agarra un rango tan grande, sino se acerca lo más posible a la máscara Wilker adecuada. Esa sería la más eficiente. Muy bien, buena pregunta. Bien, para terminar esta parte, cuando veamos NAT, NAT trabaja mucho con máscaras con lista de acceso estándar, por eso lo hemos revisado con más tiempo. La lista de acceso extendida es más completa. Veamos un ejemplo acá. La otra semana, el martes, vamos a ver un poco más de lista de acceso extendida y vemos el tema de NAT y ahí ya termina nuestro temario. Muy bien, entonces veamos lista de acceso extendidas. Lista de acceso extendida. Para la lista de acceso extendida tienen que acordarse de algo. Muchos de los ejemplos de lista de acceso extendida utilizan los protocolos
permite filtrar por puerto, por IP, bueno, origen y destino, no solamente origen como la lista de acceso estándar, por IP, origen y destino, y también por protocolo. Los más comúnmente usados son TCP y UDP, que son los más comúnmente utilizados en protocolos. Pero hay otros, ¿no? Hay otros que también, ICMP o IP, cuando ya queremos aplicarle una regla básicamente general, que se pueden usar, ¿no? Y otros más. Nosotros vamos a usar básicamente TCP, UDP, ICMP y IP, son los que vamos a ver, aunque hay más protocolos que se pueden filtrar. Con esto podemos filtrar casi la mayoría de servicios. Ejemplo, se requiere filtrar el envío de mensajes ICMP desde PC3 hacia el servidor. Ese sería un ejemplo. Queremos filtrar solamente el envío de mensajes ICMP de PC3 hacia el servidor. Ya ponerle las IPs a las interfaces es algo que no vamos a hacer porque es demasiado redundar, ¿no? Ya todos sabemos poner interfaces. Crear IP route, o hacerlo con RIP o con OSPF también es algo que ya no lo vamos a ver por el tiempo que nos queda en este momento, pero sí vamos a construir la lista. Primero, entonces, tendríamos que ver paso número 1, cuando tienes varios routers. ¿Qué router o en qué router configuro la access list? Segunda pregunta, ¿en qué interfaz? Este procedimiento es clave para que configures donde debe ser. Interfaz, debo configurar la access list. Y tercera pregunta, ¿en qué sentido debo configurar la access list? Ahora, antes de eso incluso puede haber una pregunta más, una pregunta 0. ¿Qué access list debo usar? ¿Extendida o estándar? Si basta con que si todo el filtro se basa en la dirección de origen, estándar es suficiente. Pero si te están diciendo el protocolo ICMP o te están diciendo el servicio web, y si ya te están hablando del destino o te están usando algún servicio, ya ese es extendida de arranque. Recuerden la regla. Claro, cuando ya te hablan de un servicio en particular, extendida. Te habla de web, esa es extendida porque estándar solamente filtra por dirección IP. Todo el tráfico basado en una dirección IP de origen o un rango de. No, también puede ser para toda la red. No quiero que accedan a ese servidor, pero es toda la red del origen, entonces bloqueamos. Y todo el tráfico también, no es el tráfico web, no es el tráfico de telnet, no es un tipo de tráfico, sino es general todo el tráfico IP. La regla dice lo más cerca posible del origen o el destino. Para la extendida es lo más cerca posible del origen, ¿ya? Para estándar lo más cerca posible del destino. Bueno, nuestro ejemplo dice de PC3 al servidor, entonces trae una línea ahí. Y aquí, este es el sentido principal. ¿Cuál de los routers está lo más cerca posible del origen? Router 3. La regla la vamos a crear en router 3. ¿Correcto? Eso es lo primero. La regla la creamos entonces en router 3. Muy bien. ¿Cuál de sus interfaces está más cerca del origen? Entonces la regla la vamos a aplicar aquí. ¿Correcto? Ya estamos a más de la mitad de la selección. ¿Qué más? De entrada o de salida. Observen acá la flecha. El paquete entra o sale por esa interfaz. Entonces, eso es casi todo lo que necesitamos. Esto es lo más difícil. Eso que lo estamos viendo que en realidad es muy sencillo, es lo que normalmente la gente se suele complicar más en saber cuál es el router, cuál es la interfaz y cuál es el sentido. En realidad es muy sencillo si se aplican los pasos en orden.
ya, pero la mayoría se complica ahí, lo pone al revés o configura la interfaz equivocada. Hay que tener bien claro este procedimiento de cómo se define cuál es el router, cuál es la interfaz y cuál es el sentido en el que se tiene que aplicar la lista. Lo siguiente es un poco más práctico, que es definir la wildcard y la regla en sí. Entonces, access list, el número tiene que estar ahora, para las listas de acceso extendidas, el rango para IPv4 está entre, bueno, el rango más comúnmente usado va desde 101 hasta 199. Perdón, desde 100. No dice todo, desde 100 hasta 199. Entonces, vamos a poner acá la 101. Queremos filtrar, o sea, bloquear, denegar, ¿no? Access list 101 denegar. Y ahora se indica el protocolo. Vamos a poner el protocolo. Para los mensajes ICMP, el protocolo es ICMP, entonces pongo ICMP. ¿Okay? Pongo ICMP. Y luego pongo origen y destino. Antes de continuar, quiero dejarlo aquí escrito en un formato más universal. Access list. Acá viene el número de la lista de acceso. Luego viene el protocolo. Luego viene la dirección origen. Luego viene la máscara wildcard. Luego viene la dirección destino. Luego viene la máscara wildcard que corresponde a esta dirección destino. Luego viene un parámetro que es opción. Luego viene opcionalmente, no son opciones, aquí podría ser por ejemplo el número de puerto. Vamos a, si es que amerita, pero estos datos son opcionales. Nuevamente, ¿no? Opcional. En nuestro ejemplo no hay número de puerto porque este número de puerto aplica cuando esté TCP o UDP. Entonces decimos denegar los mensajes que utilicen el protocolo ICMP cuando el origen es el host. Ya no vamos a poner 0.0 sino el host 192.168.1.11. Vamos a poner este host. Esta palabra clave host equivale a la máscara wildcard 0.0.0.0. ¿Okay? Compara los 32 bits. Y luego en el destino ponemos host también porque también es hacia el servidor. 192.168.2.11 vamos a poner, no le hemos puesto IP. Todos los paquetes ICMP deberían de ser bloqueados. Esto lo... ¿oh? Sí, porque es el host origen hacia el host destino. Este host es para comparar con este IP y este host es para comparar con este. Son dos máscaras wildcard, una para la IP, dirección origen y otra para dirección destino. Y luego lo agregamos interfase fase Ethernet 0/1 IP Access Group 101. ¿En qué sentido? Entrando. Eso es lo que normalmente le decía, lo más que uno más suele confundirse, pero en realidad es bastante sencillo si es que se aplica el procedimiento en orden, ¿no? En orden. Muy bien, bueno, siempre queda corto el tiempo con este tema de listas de acceso, pero vamos a complementar esto a la siguiente clase con más ejemplos, pero es importante que complementen con el material de lectura que está en el sistema, ¿correcto? Pruébenlo, terminen de implementar este escenario, solo tienen que poner las IPs, aplicar esta regla y verificar que, por ejemplo, puedo ver la página web pero no le puedo hacer ping, ¿no? Comprueben. Si algo duda, siempre anoten, ¿no? Me parece muy bien que traigan, ¿no? las preguntas ya elaboradas, ¿no? Ya formuladas, y acá lo vamos resolviendo, ¿ya? Muy bien, señores, vamos a dejarlo ahí entonces por hoy.